was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Muy buenas de nuevo a todas, a todas. Mirad qué mesa más florida tengo hoy, llena de mis amigas y mis colegas y mis paisanas y mis tocayas y todo. Bienvenidas a todas, un gusto teneros aquí para hablar de un tema que nosotras conocemos bien, porque todas conocemos bien la zona. O hemos trabajado, o vivimos, o somos de allí, o hemos sido. Pero bueno, yo creo que es interesante hablar de por qué está pasando lo que está pasando en Badalona. La gente se pregunta qué tiene Badalona para que haya una concentración de una vez por semana, más o menos, o más, de violaciones grupales y violaciones grupales a menores. Y además en una zona muy determinada, además con unas características muy específicas. Hoy escuchaba los datos de los Mossos d'Esquadra y decían que en realidad en Badalona, en lo que va de año, iban 60 violaciones denunciadas. De las que sabemos de agresiones sexuales a menores, conocemos 6. Pero, claro, no es un tema de que pasa todo ahí, ¿no? Estamos hablando de la segunda ciudad de Cataluña, ahí en una semana es Hospitalet, otra semana es Badalona, ¿no? Con unas características muy determinadas, pero con unas características muy determinadas que se repiten en otras ciudades de Cataluña, como pueden ser Santa Coloma, Cornellá, Hospitalet o todo el Cinturón Rojo. Y sin embargo no pasa. Pues para hablar de lo que pasa en Badalona, de qué es lo que explicación le podemos dar al ambiente que hay, a esta oleada de delitos sexuales y a otro tipo de cosas, vamos a intentar abordarlo. Tengo aquí un plantel, vamos, inmejorable. Mi querida tocaya y paisana, también otra badalonina como yo, Nuria Galdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a la escuela aquí en el decreto. Buenas noches. Aquí estoy preparada para el envite. A ver, ¿qué pasa en Badalona? A ver, danos tu primer diagnóstico. ¿Qué pasa en nuestra ciudad, hija mía, que parece el Bronx ahora? No, te lo sintetizo, aunque el argumento es bastante largo. A ver, como tú bien has dicho, la mayoría de las agresiones tienen como actores principales a menores del barrio de San Roque. Un barrio degradado, un barrio de que se dejó en 2006 con un puesto algo más de 1 millón de euros, con 7 currantes, y ya en el 2008 las entidades del barrio denunciaron que aquello no funcionaba. Bueno, en el 2017 quedaba una persona asalariada y el presupuesto era de $500.000 de euros, ¿vale? Eso en el 2017. No, perdón, eso en el 2019. En el 2019 se había bajado el presupuesto a la mitad, quedaba un currante, y eso a pesar de que en el 2017 el mismo consorcio había denunciado que el paro más alto de Badalona estaba en San Roque, a pesar de que el mismo consorcio había dado datos relativos a que había un 40% de alumnado de primaria que no iba a clase, un 60% de alumnado de secundaria, que había un 20% de viviendas donde había más de 5 personas que vivían hacinadas. Vamos, una situación terrorífica, absolutamente terrorífica. Deja que te corte, para que no te conozca, Nuria, eres profesora de secundaria y por eso conoces perfectamente la situación del asunto. Sigue. Es una situación que se ha dejado morir. El 2020 agrava la situación de la pandemia. La única inversión que ha habido sostenido tiempo ha sido el de la remodelación de las viviendas afectadas por aluminosis, que en eso llevan desde finales de los 90 y acabarán ahora. Y el famoso consorcio muere en abril del 2022, con la excusa cínica de que, bueno, teniendo en cuenta las actividades que se llevaban a cabo, que no se justificaban. Sí, tienes problemas con la señal. Hasta que lo arregles, Nuria, voy a pasar a Mary Chey. Mientras tanto, Mary, tú eres de la zona, conoces la zona, trabajas en el pueblo aledaño a la zona y trabajas en violencia sexual. Y más o menos nos hemos criado por el mismo roalillo, como dicen en mi pueblo. ¿A qué achacas tú lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo
oleada de violaciones así, ¿no? Tan chungas, ¿no? O sea, no es un violador en serie. Un violador en serie tendría más explicación. ¿Son manadas en serie? ¿Podemos hablar de manadas en serie? Sí, bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Pues sí, realmente estamos hablando de manadas en serie, pero manadas de adolescentes o adultos jóvenes. Es decir, además de lo que decía Nuria, de cómo está conformado el barrio donde está situado el Magic, no nos podemos olvidar también de un factor muy importante que es precisamente este neomachismo que vemos que está en auge, ¿no? Entonces, estas agresiones sexuales no son más que una demostración, primero, de la violencia familiar que pueden tener estos chiquillos dentro de casa. Segundo, de la violencia social al encontrarse completamente desamparados y sin tener nada más que hacer que ir a hacer el daño. Y tercero, de la violencia estructural y la violencia institucional. O sea, sin juntar estos tres elementos, no podemos hablar del porqué de estas manadas. Además que tenemos los factores sociales como el barrio degradado, el hacinamiento dentro de las viviendas. Tenemos también factores culturales que no se acaban de integrar dentro del municipio. Entonces, todos estos factores lo que están haciendo es un caldo de cultivo que no solo se queda en Badalona, sino que este hecho es comparable a múltiples localidades de toda Cataluña. Sí, pero no pasa tanto. Yo, ahora que le voy a dar la palabra a Feli, pero yo creo que en Badalona hay un elemento diferencial que no pasa en Hospitalet, o que no pasa en Cornellá, o que no pasa en Santa Coloma, que se llama Xavi Albiol. La ultraderecha gobernando el pueblo. O sea, que eso es muy importante. Luego entraremos en este tema. Feli, tú que también has vivido por la zona, que también has vivido pegadilla, hablábamos el otro día de que ha cambiado el perfil de la gente, ¿no? Porque también hay un tema de, como decía ahora Meritxell, ¿no? De integración. San Roque es el barrio del que estamos hablando, pero no solo San Roque, Llefià, La Salud, todo lo que queda por encima del puente de la autopista, ¿vale? Siempre ha habido esa división ahí de Badalona de lo de debajo del puente y lo de encima del puente. Para que la gente no se haga una idea, si lo que está pasando ahora en lugar del barrio San Roque estuviera pasando en la calle del Mar, estarían cayendo chuzos de punta, pero como pasa del puente para arriba, no importa. Exacto. Entonces, hablábamos que en esas zonas, mi propio barrio también, antes había, pues, sobre todo en San Roque, una mayoría de población gitana. Pero eso ha ido cambiando, porque cuando tú estabas allí, Feli, o sea, ¿cómo ha ido cambiando la idiosincrasia de esas zonas? Mira, hola, yo vivía en el Besós, al lado de la mina, y me crié allí. Entonces, el Besós era un barrio de trabajadores, de gente pues que se iba a esos sitios porque eran pisos de protección oficial. Entonces, luego hubo un problema, hicieron la mina y ¿qué hicieron? Ajuntaron todos los de etnia gitana, el Campo La Bota, La Perona y todo allí. Entonces, había delincuencia y decías, bueno, sí, ¿no? Pero no todos eran gitanos, porque todo el mundo le echa la culpa a los gitanos. Yo sigo teniendo amigos allí y no había ningún problema. Lo que sí que ha cambiado muchísimo es la gente que los habita. O sea, ahora en la mina hay unas mafias rusas impresionantes, y todo lo que habita el Besós y la mina no tiene nada que ver con lo que había antes. Es que tú vas allí y primero no parece que estés en España. Sí, sí. La verdad es que ha ido cambiando muchísimo. Pero yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Nuria, que antes la ha cortado porque se ha cortado la señal. Estamos hablando de los agresores, pero, por ejemplo, a mí también me interesa hablar de la víctima y del pre del asunto, ¿no? Porque me parece súper llamativo. O sea, en esta última agresión hemos podido saber que la chavalita, 13 años, ¿vale?, había quedado con un chaval que había conocido hace una semana. Perdona el lenguaje, pero es que es la verdad. Habían quedado por Instagram, parece ser, directamente para tener sexo. 13 años, 15, 16 años, y luego se desata todo lo demás. O sea, Nuria, tú estás en las aulas con gente de esa edad. ¿Qué coño pasa para que una cría y un crío, y sobre todo una cría, y no lo digo en plan paternalista, sino porque todas sabemos lo que pasa, o sea, está a la orden del día, ¿no?, quede con un chaval de Instagram
a follar con 13 años a las 6 de la tarde en un descampado. ¿Qué coño está pasando en las aulas? ¿Qué está pasando en esos chavales y esas chavalas? Porque qué manera de relacionarse estamos teniendo, porque yo creo que, claro, la violencia, o sea, no estamos presenciando robos, ni asaltos, ni tiroteos, estamos presenciando violencia sexual, y yo creo que tiene mucho que ver con el comportamiento de ellos, pero también con el rol que están asumiendo ellas. ¿Tú qué estás viendo ahí? A ver, estas situaciones de las que tú hablas pasan con un perfil muy determinado, ¿vale?, de adolescentes. O sea, no pasa con cualquier adolescente de 11, 12, 13, 14 años, ¿de acuerdo? De hecho, si no me equivoco, la menor de la que tú me hablas era una menor tutelada, porque en Badalona este último fin de semana hubieron 2 agresiones sexuales, una en la playa y otra de nuevo en el Magic. Y una de las dos es una menor tutelada, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando prácticamente del mismo perfil, tanto por lo que hace a los comentarios generales que hemos hecho, como ahora particularizando. Son adolescentes que no tienen ningún tipo de control en casa, que se pasan la mayoría del tiempo en la calle, o sea, salen del instituto, van a casa, van a la calle, hay un descontrol paterno, muchos de ellos, bueno, todos, pues la gran mayoría, tienen móvil, no hay ningún control por lo que hace a lo que ven en el móvil, fácil acceso a la pornografía, ya no voy a decir si en el caso de ellas también o no, en el caso de ellos seguro. Y obviamente, como todas aquí sabemos, la educación afectivo-sexual por la pornografía es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, podemos llegar a entender el porqué de estas situaciones, teniendo muy claro cuál es el perfil de estas adolescentes que recurren a esto, a estas citas, que dice por Instagram, dice por una plataforma cosa, sí, o sea, que pueda correr por ahí también. Entonces, hay una falta de un control paterno. La mayoría de los padres trabajan un montón de horas, consideran que sus hijos, pues pueden estar por la calle. Yo aquí en Vilanova veo más de un adolescente de 12, 13 años en edad de instituto, pululando a las 9 de la noche, cuando yo pienso, tendría que estar cenando en su casa. Y, bueno, a partir de ahí, yo creo que te estoy respondiendo. Un perfil muy determinado, ¿vale? Son niños que se han criado en la calle y que son adolescentes de calle. No hay ningún control en casa. Se educan con la pornografía que ven directamente desde el móvil. Hace falta una intervención directa, no solamente sobre ellos, sino sobre las familias en concreto, y a nivel general una educación afectivo-sexual que se ha de impartir mediante talleres, la fórmula que sea, en los centros educativos, pero no solo de secundaria, sino también de primaria, evidentemente. Mary, tú atiendes sobre todo, no sé si a muchas jóvenes, pero yo creo que tú atiendes a muchas madres de estas. Y yo me gustaría poner el foco también, es que porque parece que sean padres de los que conocemos todos, despreocupados de sus hijos y demás. Pero yo lo que creo, yo también, porque yo trabajo también en San Roque, en una zona muy, muy deprimida, con un determinado público muy, muy, muy deprimido, el más deprimido de hecho, y me encuentro, por ejemplo, muchas veces con madres que ni siquiera tienen las mínimas competencias del lenguaje, no hablan nada de castellano, y ¿para qué te voy a decir del catalán? Cero. Me contestáis si queréis. Entonces, eso se une sobre todo al tema de la degradación del barrio, y eso es lo que yo quería enlazar un poco con el tema de la política de Albiol. O sea, no ha existido otro Albiol en Cataluña. En Cataluña en Badalona llegó Albiol ganando con una campaña que decía vamos a limpiar Badalona. ¿Vale? Badalona es una ciudad que toda la vida la ha gobernado, casi toda la vida la ha gobernado el PSC, ¿no? Una ciudad socialista exactamente igual que el resto de ciudades del cinturón rojo. Y de repente aparece un personaje que criminaliza directamente unos barrios hace un montón, cuando no estaban como ahora, y empieza a generar guetos. Pero ¿qué tipo de mujeres hay en Mary? Porque claro, parece que haya mujeres que pasan de todo, pero es que hay mujeres realmente en situaciones de violencia institucional, hasta de lenguaje, como digo, que ni siquiera saben. O sea, no es que no puedan controlar a sus hijos, es que ni siquiera entienden nada cuando salen a la calle.
Exactamente. Tenemos mujeres con una barrera idiomática brutal, pero con unas lenguas que pueden ser desde el bambara, o sea, urdu, que es lo más habitual, y prácticamente se enfrentan a las instituciones sin ningún tipo de traductor. No es demasiado habitual que las propias instituciones se tomen la molestia de llamar a un traductor, como sí que hacemos en el ayuntamiento en el que yo trabajo. El perfil de la madre varía muchísimo. Perdón. El perfil de la madre, como decía, varía muchísimo. Tenemos desde la madre que trabaja 1000 horas, intenta estar por sus hijos y por sus hijas como puede, a trancas y barrancas, sin tener ningún tipo de ayuda dentro de, o corresponsabilidad parental dentro del domicilio. Los hijos se juntan, se crían con su grupo de iguales. No todo el grupo de iguales puede estar controlado. Después tenemos a otras víctimas, otras madres de víctimas que son completamente ajenas a la realidad de sus hijos, es decir, consideran que la vida de sus hijos no es lo suficientemente rica como para que ellas estén encima y, por lo tanto, cuando se enteran es como un jarro de agua fría. También tenemos una tipología de madres víctimas que es la que culpa a la hija por haber tomado una determinada conducta. Esto todavía está ocurriendo y se tiene que trabajar muy en este sentido de que la culpa no es de la propia víctima, porque en este caso la víctima no ha hecho nada malo. Si pudiéramos extrapolar, podríamos decir, como decía Nuria, que existe aunque los padres podamos estar vigilando a nuestros hijos, la sociedad tal como está estructurada potencia precisamente que no lo podamos hacer. Entonces, ante este vacío y la falta de un sentido social absoluto por parte de la sociedad, estamos llevando hacia donde estamos yendo. Pero es que el análisis de Nuria, yo ahora me he acabado un libro que es muy antiguo, es del año 77, que es Christiane F. Y el análisis de Nuria, viendo extrapolado, encaja perfectamente con aquel Berlín del año 77. Evidentemente, con los cambios sociales que se han ido provocando, ¿no? Pero si vamos buscando el problema, en un momento eran las drogas, en otro momento era el hecho de que no había trabajo, ahora son las agresiones sexuales, pero el caldo de cultivo continúa siendo el mismo. Aquí hay una intervención que me parece muy interesante, que es de lo que veníamos a hablar, dice Remedios, dice, se está hablando en general de una situación, o sea, se está describiendo una situación general en cuanto a la educación afectivo-sexual. El problema en Badalona puede estar relacionado con la falta de integración cultural y el empobrecimiento. Feli, tú has apuntado antes que aquello ya no, o sea, que hay un tema inmigracional muy, muy importante, y es verdad, hay un tema de inmigración, un alto índice de inmigración, y además un tratamiento de la inmigración, primero el tema del viol, como decía antes, de criminalización sin ningún tipo de recurso, para nada, como ha explicado perfectamente antes Nuria, el consorcio de aquello de se acabó y se murió después del COVID. Pero luego también hubo otro gobierno, que era de Guanyem, que era totalmente de signo contrario, totalmente hippilongo y demás, que era totalmente, perdonadme la redundancia, permisivo con cualquier cosa, aquello de no, todo es cultural, todo no sé qué, tan malo es una cosa como la otra, y al final hemos llegado a un punto en el que tenemos un problema de choque cultural. Yo lo digo, no me molesta decirlo, es que tenemos un problema de choque cultural, porque en esos barrios puede haber gente de, ¿qué te gusta? 20 nacionalidades diferentes, como ha dicho Meritxell, y nadie se está preocupando de la integración, ni de la educación, ni de la integración en valores, ni de nada, porque yo creo que nadie quiere que le llamen racista, pero no es un tema de racismo, es un tema de civismo, Feli. A ver, yo, como decía Nuria, yo me he criado en la calle y me crié en el Besós y estaba colegio, calle y estaba todo el día en la calle. Sí que es verdad que no había lo que hay ahora, que las mamás estaban en casa y nosotros estábamos jugando en la calle. Yo me acuerdo, ahora que estabais hablando de la limpieza para las Olimpiadas, también hicieron una limpieza tanto en el Besós como en la Mina. Sí. A ver, estos barrios, por ejemplo, en el Besós también hay problemas de aluminosis. Son pisos muy pequeños, que antiguamente pues para los trabajadores iba bien, pero allí, ¿qué pasa? Que toda la gente que quiere un piso más o menos, entre comillas, barato, ¿dónde se van? A estos territorios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se está acumulando toda la gente de diferentes culturas, de diferentes razas,
y lo están dejando a la mano de Dios, es que nadie se preocupa, porque en la mina pusieron como una especie de, no era colegio, era como un local donde hacían el tiempo de la droga y luego después para insertar a la gente, pero ya ha desaparecido. O sea, todos estos barrios son un caldo de cultivo en pobreza, en todo, son guetos como apartados de las demás ciudades y como diciendo, bueno, mira, están aquí y ya está, y no hacen nada. Nuria, explica a la gente cómo es Badalona. ¿Cómo es esa Badalona de la que estábamos hablando? Si no estás congelada, que ahora no sé si estás congelada. ¿Nuria? No, ahora no me congela. Bueno, de momento no me congelado. ¿Cómo es Badalona? Sí, explica a la gente, porque, para que la gente entienda cuál es el hecho diferencial de Badalona. O sea, porque nosotras sabemos perfectamente que hay dos cosas que son Badalona totalmente diferentes. Badalona es la playa por un lado, es el centro y es todo lo demás. O sea, Badalona es el centro y es absolutamente todo lo demás, un término medio. Más que decir por encima del puente y por debajo del puente, es que es un círculo cerrado que es el del centro, la calle del mar y los alrededores y el resto. Pues en lo que es el centro, en los últimos años se ha cuidado mucho y el resto se ha dejado a su suerte. Y ha pasado que el barrio más deteriorado, obviamente, es el que ha acabado peor. Y como yo he dicho antes, ¿vale? Hay una falta de integración cultural, hay un deterioro urbanístico, hay un deterioro social en valores, pero porque la administración ha dejado morir el barrio. Es que yo creo que ese es el gran pero activamente lo han matado. Es que activamente se decidió políticamente matar esa zona. Es más, ahora en abril del 2023, es que ahora en abril del 2023 firma un acuerdo el Ayuntamiento de Badalona con la IENE para acabar con el tema de la luminosis y para empezar a hacer acciones encaminadas a plantar árboles, o sea, acciones encaminadas a dotar al barrio de espacios verdes, de equipamientos, en abril del 2023. Coño, llegamos tarde, ¿eh? Entonces, sí, bueno, pero de otra manera, Nuria, yo quería comentar una cosa. Yo quería comentar una cosa y lo comento yo que soy de ahí. Pues me permito el lujo de comentarlo. El tema del centro de Badalona y la diferencia con los barrios, no es solo, yo creo, y vosotras que también conocéis el pueblo perfectamente, no es solo un tema de infraestructuras, es también un tema social. Yo me crié en Badalona, por encima del puente. Claro, iba a un colegio, a un colegio del centro. Claro, yo iba a un colegio del centro porque mi madre me mandó a un colegio del centro. Y en el colegio del centro, que había más niñas de otros barrios, acababas haciéndote amiga, aunque estabas en un colegio del centro, de las niñas de los otros barrios. Porque había una clase, una casta, hay una casta en Badalona que es leyenda toda la vida. ¿Vale? Y eso se ha potenciado muchísimo con las políticas, por ejemplo, del señor Xavier García Albiol, que le importa 3 huevos el resto de Badalona y él lo que gobierna es para la calle del mar y Rudalías, tío. Entonces, claro, la gente de los barrios, lo que han hecho muchas generaciones, o sea, mucha gente de la generación de mis padres, se ha vuelto al pueblo, se ha ido a otro sitio, se ha alargado del barrio y se ha quedado una cosa. Y yo creo que Badalona es la ciudad que yo he visto en España, creo, y si vosotros ahora ya abro la mesa para quien quiera, con más desigualdad social en un tramo de 200 metros. En serio, o sea, me recuerda a una ciudad latinoamericana, de esas de que en un lugar hay todo el lujo que quieras y en otro lugar hay otra cosa. Y otra cosa que me gustaría decir, que lo ha dicho por Feli, y es verdad, en el 92 se le lavó la cara a determinados barrios. En Badalona también nos tocó a Montigala, que de hecho fue cuando se hizo el pabellón de la Peña, el Magic que se hizo detrás, que fue después, pero en Montigala se hizo otro centro comercial que era la diversión de los trabajadores. Porque dice, el Magic, ¿qué pasa en el Magic? Pues se ponían centros comerciales en zonas deprimidas porque era la única cosa que los trabajadores podían hacer, ¿no? Entonces, este es el modelo de, no sé, Mary, Feli, lo que queda, ese es el modelo que hay. Entonces, yo creo que eso, no, sobre todo la desigualdad social, yo no sé si la veo en Igualada o en Santa Coloma o en Barcelona. Barcelona es otro cantar porque es gigante, pero en Hospitalet, en Vilanova,
es la clase social, existe una clase social y existe un desprecio por la gente de los barrios. Existe de verdad, o sea, no sé. Mary, Feli. ¿Quién? Mary, tienes el teléfono, el micrófono apagado. Me han callado. Que te estaba diciendo que yo la distribución desigual de la población como en Badalona no la he visto en ningún sitio. Puedes encontrar desde los pisos de segunda línea de mar, que cada piso te cuesta 1.200.000, y a 200 metros más a la derecha tienes un sector completamente deprimido. ¿Por qué? Porque está más tirando hacia Santa Coloma y entonces ya no se ve y ya no interesa. Y ya no hablemos de la distribución del puente para arriba, la distribución del puente para abajo. O sea, tenemos calles como la calle Mozart, que eso es un escandalazo. O sea, pero esto es la política que ha seguido el señor Albiol. O sea, la política del Albiol no ha sido una política de redistribución. No, es verdad. Que tengo aquí al de Badalona que está diciendo otras cosas por detrás. Claro, que no es verdad. Que si eso le dejo los cascos y que se ponga. La próxima vez lo invitamos. Lo invitas a él. Pero de verdad, la próxima vez lo invitas a él. Yo quiero comentar una cosa, que yo viviendo en el Besós, nosotras no nos dejaban ir a Badalona. O sea, y vivía al lado de la mina. O sea que ya hace años que esto de Badalona está, porque a mí, vamos, coger el metro, ir a Badalona, ni se socorre, vamos, ni pasarnos por la cabeza, teniendo la mina al lado. Voy a hacer un comentario que seguro que Nuria... Eso es porque cuando fui a concierto de Extremo, tuve que hacer una fama de No, soy unos kiki, pero Nuria, yo voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario que seguro que Nuria está de acuerdo, que lo ha hecho ella igual que yo. Seguro que Nuria ha hecho este comentario igual que yo cuando era adolescente 1000 veces. Cuando tú estabas en tu casa, en el barrio, yo personalmente en el barrio Santo Cristo, arriba del Colipuyol, que estaba a 300 metros del centro, pero por encima del puente. Íbamos a la calle del Mar, yo decía, y seguro que tú también, vamos a bajar a Badalona. Como si estuviéramos en otro sitio. Voy a bajar a Badalona. Y estábamos ahí. Entonces... ¿dónde vivo? Pues aquí. Entonces, pero todo esto lo explicamos para que la gente entienda qué está pasando ahí. O sea, es muy importante que sepamos del lugar en el que estamos hablando. Ya digo, no pasa lo mismo en Cornellá, no pasa lo mismo en Hospitalet, ni siquiera pasa lo mismo en Igualada. Fíjate que ni siquiera pasa lo mismo en Vic. Me refiero a Vic porque en Vic nació Plataforma per Catalunya, lo más facha de lo más facha. Y sin embargo, nunca hubo un problema de agresiones sexuales. Aquí ha sido un gueto. Un San Roque, de Fiala, Salud, todo lo que está por ahí es un gueto. Nuria, ¿qué es el hoyo? Para que la gente más o menos se sitúe, ¿qué es el hoyo? O sea, los del hoyo dicen, no, yo no soy de la Salud, soy del hoyo. Y es así, o sea, son del hoyo, yo ya no de la Salud. Voy a la Salud, es así, es terrorífico. Y lo que tú comentabas, lo que se comentaba de Hospitalet, Santaco, Cornellá, etcétera, es que las políticas que se han hecho, que han instaurado, no han tenido nada que ver, que hicieron justamente para el señor García olvídalo, del señor García Albiol, ya no me sale el nombre. Claro, pero el señor Albiol llega a la política porque hay una casta. Claro, pero el Albiol llega a ser alcalde de Badalona porque hay una casta, tío. Sí, que lo vota. No, pero lo votan porque lo hace bien, Él es un populista y como populista se va paseando por la playa y va diciendo, ¿tú qué quieres? ¿Continuar en el negocio? Tú no te preocupes, que yo voy a hacer la vista corta. ¿Tú qué necesitas? ¿Que te ponga aquí un banco? Venga, que yo te pongo aquí un banco. Esto es lo que hace Albiol. Porque en Badalona se conoce todo Cristo. Y es verdad, las que sois de Badalona, que yo soy recogida, pero las que sois de Badalona y en Badalona. Pero eres de Badalona por matrimonio, tú también. Sí, por afinidad de Badalona. Pero es que es así. O sea, aunque el tío sea un racista, sea un clasista, sea un xenófobo, sea un machista, va y hace de alcalde i vostè què necessita, senyora? Que continuem aquí posant 4 cosetes, vostè no es preocupi que aquí no vindrà ningú més i tal i no sé què. Hasta que no seamos conscientes de que esto es lo que hace Albiol y
por lo tanto se le tiene que rebatir con sus propias armas, continuaremos igual. Me voy a ir al chat, que tengo un montón de comentarios, y luego me voy a pasar del albiol justo a la otra parte, porque es verdad, y no lo y le damos vueltas, pero es verdad que hay un tema de inmigración, y especialmente hay un tema de inmigración magrebí, ¿vale? Pero hay un tema de inmigración magrebí, y me gustaría ahora, cuando hable del chat, de hablar justamente del papel que está teniendo todos los partidos independentistas en la potenciación de este tipo de políticas, ¿no? De mal llamadas costumbres que al final tienen a la mujer como una mierda, perdonad que lo diga así. Voy primero al chat y lo digo para que vayáis preparando el argumento. Puri nos saluda, Maribel nos saluda, Nati nos saluda, Maribel dice estoy de acuerdo, falta mucha formación afectivo-sexual para profesionales, familias y adolescentes. Maribel dice entre otras cosas por el gran problema del porno violento, remedios lo hemos leído antes ya. Maribel dice con tanto que ha despilfarrado el Ministerio de Igualdad y que sigan habiendo estas situaciones, esas familias y esas condiciones. Maribel dice está muy bien que comentéis la diferencia entre civismo y racismo y la falta de integración directamente... Ay, espérate que se me ha ido... Aquí. Directamente... relacionada con la inmigración, el tema del ayuntamiento, no sé por qué no me baja el chat ahora mismo. El tema, preguntaba si es un tema del clasismo, si era un tema del ayuntamiento o era un tema de la comunidad. Pues no sé, aquí lo estamos vislumbrando. Feli, tú que estás en la Cataluña profunda, ahora que ya estás ahí metida en el Valles, en la Noia, de momento. De momento estás en la Cataluña profunda y ahí hay un altísimo nivel de inmigración, sobre todo marroquí, y ahí gobiernan los partidos independentistas. ¿Cómo se nota, cómo se potencia este papel de la mujer del velo secundario, instrumental, y encima se vende como costumbrita? Mira, primero te quería comentar que como también he vivido en Vic, me acuerdo el político aquel que decía que primero para los de casa y luego para los inmigrantes. De Plataforma de Cataluña, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el tío tampoco. Sí. Pues allí progresista al lado de Vox. Pues allí se formaron guetos igual, porque hay, al entrar a Vic, cuando tú vienes de Barcelona, lo primero que hay es el barrio de los negros y luego más para adentro el de los musulmanes. Entonces a barrio de los negros le llaman el Bronx. O sea que es que el señor quiso arreglarlo porque a todos los que íbamos allí nos daba la bienvenida, nos llevaba al ayuntamiento, nos explicaba, pero los guetos siguieron igual. Y aquí en Igualada, pues tenemos en Igualada a Valdellums, al Mar Castell, que claro, esto no se va a arreglar aquí, el velo sigue igual, aparte que este señor es antifeminista, es anti de todo. O sea, en Igualada manda el Opus. Pero el Opus le da pábulo a esta peña del velo y toda esta historia. No lo digo por las mujeres, lo digo porque se van a hacer campaña a las mezquitas para que el imán le diga a los suyos lo que tienen que votar. Bueno, la misma alcaldesa aquí de Vilanova del Camí, que está al lado de Igualada, vamos, estuvo haciendo una campaña con los marroquíes y todo, impresionante, impresionante. Pero aquí, os digo, feminismo, cero patatero, y encima los que tenemos mandando más cero patatero. No, en este tema de cómo se está potenciando. O sea, yo no sé si tú tienes niñas en clase con hijab, con el pañuelico, si hay la diferencia, porque antes hemos hablado de un perfil de cría que es capaz de acudir a una cita de Instagram con una finalidad estrictamente sexual de 13, 14, 15 años, pero supongo que también tiene la parte contraria que viene de ahí, de toda esta gente, o sea, que viene de fuera, o sea, de la gente que viene de por ahí, ¿o no? O sea, ¿cómo convive eso? Es que eso es un choque, eso es muy difícil de llevar. A ver, tal y como yo lo vivo en las aulas, el tema del velo, por mi experiencia, no presupone ningún gran choque cultural, ¿vale? Hablo de mi experiencia. Sí que hay algunos pequeños residuos del típico alumno que dice, si yo no puedo llevar gorra, porque esta puede cubrirse la cabeza con un velo. Entonces hay que explicarle que es un tema cultural. O sea, sí, o sea, sí, porque si yo no llevo gorra, porque esta puede llevar velo. O sea, tonterías de estos escuchas, pero no hay ningún problema de integración por el tema del velo, ¿vale? Entre las adolescentes.
por lo que hace a más problemas de integración, de choques culturales, yo aquí no los he visto. No los he visto en Vilanova, no los he visto en Las Roquetas, no los he visto en muchos sitios, pero sí que con ellos no hay problemas. Los problemas vienen con ellos. Con las alumnas marroquíes, no hay ningún problema por lo que hace a ser aceptadas, a que ellas se integren con los demás. Es más, tienen ganas de integrarse y de socializar. El problema es el sector masculino de las familias. Que salvo honrosas excepciones que las hay, porque yo he tenido alumnos marroquíes majísimos y nada machistas, a pesar de la cultura, también es verdad que las familias que estos niños marroquíes han tenido son familias con ganas de integrarse y nada machistas, al menos como el resto de los marroquíes. Los problemas han venido con aquellos niños que tienen en su casa a un padre talibán. Es decir, al típico, con perdón, moro. Porque incluso uno me llegó a llamar a mí puta cristiana. Ese es el problema. Niñas, la mayoría encantadoras, o al menos tan encantadoras como lo puedan ser las de aquí. En el caso de ellos, la vertiente masculina, ahí es donde están los problemas. Cuando tienen una familia detrás, pues la típica familia, el prototipo de familia musulmana, por así decirlo, que comulga con todos los preceptos. Y la madre, obviamente, os podéis imaginar cómo está, no habla, viene el padre. Sí, es lo que comentábamos antes, la madre a lo mejor ni siquiera habla castellano todavía y mucho menos catalán. O sea, claro, puede ser que no hable nada. Y te tiene que traducir el hijo y fíjate de lo que te traduce el hijo. Exacto. Te va a traducir. Es verdad. Y yo, si queréis, ahora rompo un poco. Dentro de mis mujeres, de mis usuarias, las marroquíes no acostumbran a llevar velo. Por lo tanto, son las más integradas de todo, de todas las que tenemos. Además, son las que antes reconocen la violencia y antes vienen a pedir ayuda técnica para superar el periodo, ¿no? O sea, yo con las mujeres marroquíes, al menos las que me pertocan a mí por ayuntamiento, muy pocas continúan sometidas a la estética del velo. Cosa distinta son las de Pakistán. Que en las mujeres de Pakistán sí que encontramos verdaderos dramas familiares y encontramos muchas mujeres completamente subyugadas al padre, más que al marido. Entonces, o empezamos ya a atacar el tema más a nivel cultural. Nos estamos encontrando matrimonios forzados, nos estamos encontrando agresiones sexuales, nos estamos encontrando abusos a menores de 14 por parte de adultos y todos dentro del ámbito de Pakistán, que es una cultura sumamente machista, con una barrera idiomática brutal en la que muy pocas mujeres la pueden llegar a superar y en lo que estamos viendo que cuando las niñas hablan, es decir, cuando están en el colegio y como pueden superan esta barrera idiomática, los padres las intentan volver a origen. O sea, aquí es donde realmente tenemos un problema importante. O sea, yo más que focalizar, ¿no?, en el tema de la raza, ¿no?, que siempre se está con los marroquíes para arriba, los marroquíes para abajo. Bueno, intentaría por un tema más cultural, que es lo que he dicho yo. Es una cultural, pero a mí me gustaría saber. Feli, ¿no querías hablar antes de que cortes? Sí, porque, a ver, es que esto también lo vivimos las que hacemos los puntos lilas. Efectivamente. Cuando hacemos los puntos lilas es bestial. Es bestial. Yo muchas veces he comentado con Nuria, vamos a tener un grave problema. Sí. Completamente. Porque es bestial. Sí. Porque en el entorno de los puntos lilas, los chavales se vienen desinhibidos y te cuentan cosas, porque tú eres una tía más mayor, ellos están de fiesta, vienen con el rollo de vamos a buscar unos condones, no sé qué, y entonces te empiezan a contar. Y te das cuenta de que hay un problema de valores importante. De valores, ¿eh? Ya no es un tema, y estoy segura de que no es un tema solo de extranjeros, ni mucho menos, porque en todos los grupillos hay de todo. Hay de extranjeros, hay de aquí, van todos juntos y van todos con la misma puñetera mentalidad. El tema les pasan dos cosas.
primera, nos dicen que todo, te dicen rápidamente que todo lo que tiene que ver con la igualdad y demás lo sienten como una agresión a ellos mismos. Todo lo que se hace en el instituto que tiene que ver con la igualdad lo sienten como una agresión. Los puntos lila lo sienten como si se hicieran ellos como una agresión, como si les estuvieras recortando su espacio. Algunos, no todos, evidentemente, pero los que vienen y te lo dicen claramente. Y luego, el nulo respeto, nulo, o sea, yo no es como antes, no sé, no quiero decir la palabra como antes, no es aquello de que lo que siempre han hecho los hombres, ¿no? Hay unas tías que había que respetar, y esto lo he escuchado muchas veces en muchos tíos. Unas son para respetar, unas son para salir y otras son para casarse, ¿no? Este cantinelilla lo hemos oído siempre toda la vida, ¿no? Y de ahí de niña, cuídate, no sé qué, no sé cuánto, ya sé que parece muy rancio, pero es así. Pues esto que parece de mi tatarabuela, creo que está potenciándose al 1000 por 1000. Y yo creo que esto tiene que ver con que algunos chavales decidan salir a un centro comercial a violar niñas mientras están mirando tiendas, porque creen que esas niñas que van a violar son poco menos que un cacho de carne. No sé, Mary, tú que eres experta en la materia de la violencia. Pues plenamente de acuerdo contigo. Plenamente de acuerdo contigo. El problema de la violencia es que siempre tenemos una visión muy victimológica y nos falta la visión del agresor para poder hablar, ¿no? Entonces ahora se están implantando los programas de actuación sobre agresores que son muy complicados porque el propio agresor tiene que querer entrar en el programa. Pero lo que estamos viendo en estos programas, en los pequeñitos que se está haciendo, es que precisamente proviene de esta dicotomía de hay unas mujeres que son respetables, que son mi madre, mi hermana y pocas más, y luego están las otras mujeres, que las otras mujeres están para mi disposición. Entonces, hasta que no cambiemos esa visión y los chavales empiecen a ver que somos todos iguales, continuaremos con las mismas historias. Pero sí, el problema principal, Nuria, es el machismo. Total, es el machismo y el patriarcado. O sea, volvemos a lo mismo. Hasta que no tengamos una educación feminista, una educación de igualdad en valores, en el que no se reconozca el papel a la mujer dentro de esta sociedad, el papel a las niñas, no haremos nada. Y continuaremos llevándonos las manos a la cabeza porque una niña de 12 años ha sido agredida sexualmente en un centro comercial. Una no, 5, que van 5. Y además he dicho grupo, una, pero podría decir 6. Ya, pero pero a mí lo que sí es lo que escandaliza a la gente no es que violen niñas. El 25% de los niños son abusados en su casa. Sale cada día en las noticias y a la gente le importa un huevo. Entonces, lo que escandaliza a la gente es el modus operandi, ¿no? O sea, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Manadas en serie. ¿Por qué se están generando manadas en serie? Ha habido más violaciones, pero, o sea, realmente, si lo enganchamos todo lo que estamos hablando, ¿no? Es difícil en una hora sintetizar mucho, pero creo que se han hecho un montón de cosas. Si enganchamos todo lo que estamos hablando, igual podemos concluir que en un ambiente de degradación, como puede ser, en este caso, el barrio San Roque, del puente para arriba, ¿no? De Badalona, para que la gente entienda. Hemos explicado un poco la sociedad badalonina cómo es, lo desigual que es criarte en un lugar así, con unos padres que no están por ti, porque a lo mejor tu madre ni siquiera habla castellano, ni siquiera habla catalán, y tú le cuentas el rollo que te da la gana. Eso me ha pasado a mí también en servicios sociales. Unas niñas, yo no sabía el dato que nos ha dado Nuria, que una de las niñas agredidas era tutelada, no tenía ni idea. Pero no sé la que es y lo voy a buscar. No sé si es la del sábado o la del día anterior, o la del viernes. O sea, no sé la que, pero la voy a buscar. O sea, son de las dos. Hay agresores potencialmente, o sea, hay niños que van a ser potencialmente agresores y hay niñas que van a ser potencialmente víctimas de este tipo de cosas en este ambiente. Dependiendo de la educación que se reciba en casa. Y después de la socialización secundaria, que es el grupo de iguales. Nuria, para terminar la intervención. No, sí, acaba Mary y luego Nuria. Que te iba a decir que la agresividad es innata, pero que la violencia es aprendida. Todos somos agresivos y todos aprendemos a controlar esa agresividad. Pero si no tenemos unos filtros sociales adecuados y una buena educación, esa agresividad va a desembocar en violencia. Por lo tanto, ahí está todo. La educación es la base. Feli y Nuria. O Nuria y Feli, me da igual. Nuria. Venga, Nuria. No, vale. A ver, coincido con Mary completamente. A ver, si tú te crías en un entorno tranquilo, apacible, con colores, entendiendo la metáfora de los colores, con unos modelos a seguir que son absolutamente positivos, ¿con qué? Pues crecerás con la idea de que las niñas no se tocan, de que la violencia no es la respuesta, del respeto a los demás. Pero claro, si tú
vives violencia en tu casa, sales a la calle, más violencia. No te quedes en la calle. Los modelos que tienes en la tele, porque nos hemos dejado la tele. Los modelos que tienes en la tele son los que son. Después tienes, además, todo a tu alcance con las redes sociales, internet, sin control. Pues claro, el resultado es lo que es. Hay que dar un giro total a toda la situación. Y, por desgracia, la cosa es complicada porque las políticas tienen que ser transversales, no solamente económicas, no. No solamente invertir en remodelar los barrios de San Roque ahora y dejo lo otro para de aquí 10 años, no. Hay que hacer un gran esfuerzo, que es lo que se ha estado haciendo, un gran esfuerzo por implementar políticas de reeducación social, políticas que den un futuro no solamente a los menores, sino a los padres de los menores. Crear sistemas de cangreje municipal para niños y también dotar de más recursos a los centros abiertos que ya existen. Y si no existen en según qué zonas, crearlos. O sea, hay un montón de iniciativas, de políticas que se pueden implementar y que no se están implementando porque justamente cuando hay una crisis, ¿en qué se recorta? En políticas sociales. Pues hasta que no veamos lo social y lo cultural como algo prioritario, lo tenemos crudo. Feli, para terminar. Nuria también tiene razón, pero también donde se recorta también es en educación. Y ahí también tienen que los gobiernos empezar y no dejar estos barrios marginados y a la buena de Dios. Tienen que meterse ahí y trabajar ahí. No, por ejemplo, en Barcelona, todo muy bonito, que está todo levantado, y los barrios periféricos los tienen abandonados. Entonces tienen que meterse ahí para tener más asuntos sociales y más cosas. Bueno, chicas, voy a irme un momentito al chat antes de despedirnos, que decía, ahora ya la puedo recuperar. Puri nos dice, en Igualada no es para nada como en Badalona, pero la inmigración que viene se va a vivir a la parte más vieja por los alquileres que son más bajos. Y nos dice Puri, estoy en la Comisión de Seguridad de Igualada, hicimos una encuesta sobre las zonas a las que las chicas y mujeres les da miedo ir solas y todas dijeron a la parte vieja. Rosa Wallis nos dice, Belvelo para mí es un símbolo de opresión, si no lo fuera, tanto chicos como chicas lo llevarían. Puri dice, para mí el principal problema es que no se han educado en valores y si le sumamos internet, pues así van. Luis Artigue nos saluda y dice, sois geniales, viva lo cultural prioritario. Luis, me debo mucho. Y Marta nos dice, ha sido muy interesante, chicas. Chavalas, ha sido un placer, esto no acaba aquí. Todo el mundo está pendiente de lo que pasa en nuestro barrio, ya sea por ser, ya sea por adoptados, ya sea por matrimonio, por lo que sea, nuestro barrio, y aquí vamos a estar al pendiente. Creo que ha sido un análisis súper interesante, creo que se han dado unas perspectivas buenísimas, como siempre. Por otra parte, nuestras contertulias en este programa siempre dan lo mejor de sí, y no me queda más que despedir. Félix, un besito. Mary, un besito muy grande. Nuria, otro besito muy grande, ha sido como siempre un placer, y a la audiencia, pues nada, nos vemos la semana que viene en El Decreto. Gracias.